Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso Taller de Redacción de Textos Académicos. Y como se habrán dado cuenta por el título del video, el día de hoy vamos a abordar cómo se construyen los párrafos. La sesión está dividida en dos partes. Una es este video y el complemento a este video es la hoja de lectura que encontrarán en la plataforma que estamos utilizando. Así que vamos a comenzar con esta primera parte, donde vamos a hablar de la noción de párrafo, donde vamos a hablar de cómo son los párrafos bien construidos y hablaremos de la unidad temática, de la oración temática, de la existencia de párrafos deductivos e inductivos. Pues bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Entonces, vamos a abordar sobre la construcción de, de párrafos. Y bueno, este puede ser un tema que a veces creemos que no hace falta repasarlo, incluso que ya lo dominamos. Y esto suele ser así porque en ocasiones la definición que tenemos de párrafo suele ser bastante apartada de lo que a veces realmente queremos lograr cuando estamos construyendo un texto. Y a veces la misma definición que comúnmente se ofrece de hecho no ayuda a la redacción de un texto. Frecuentemente se ha dicho que un párrafo es una división del texto. Entonces, si yo tengo por aquí mi texto, entonces tengo un párrafo primero, un segundo párrafo y un tercer párrafo. Entonces, pues simplemente una definición típica dice, bueno, pues es una división dentro del texto. Yo tengo mi primer párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo y ya, ¿no? Entonces, simplemente se dice eso, es una división del texto. Pero eso realmente no es del todo cierto. Y si siguiéramos um, esa definición, bueno, no nos ha dicho nada eso sobre la construcción interna de esos párrafos. Parece ser como si fueran solamente elementos que se pueden quitar o incluso omitir. En una ocasión, yo recuerdo que hice un examen para poder ingresar a un subsistema de toda una red de preparatorias que hay en el país. Y bueno, un examen que afortunadamente pude aprobar y pues eventualmente eso me trajo beneficios laborales. Y recuerdo mucho que con los compañeros que fueron a presentar ese examen, a la salida de él, pues empezamos a comentar cómo te fue a ti, cómo respondiste a esta pregunta, lo que generalmente suele ocurrir cuando alguien hace un examen. Y la gran mayoría hablaron precisamente sobre el ejercicio final de ese examen o el último cuestionamiento, donde nos ofrecieron o bueno, nos mostraron una imagen y sobre esa imagen teníamos que hacer un texto. Sin embargo, una de las personas que estaban ahí llegó a comentar que no se había dado cuenta, no había leído bien las instrucciones y no se dio cuenta que ese texto no tenía que superar las 300 palabras. Entonces se le hizo fácil simplemente discriminar de una manera ciega y decir, bueno, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito y me dan 300 palabras. Eh, un poquito se puede llegar a ese problema cuando solamente pensamos que un párrafo es una división del texto y creemos que podemos quitar información sin que eso afecte todo el contenido. Eh, que a veces suele ser en lo que pensamos cuando definimos lo que es un párrafo. Pero para que no nos suceda eso, para que no pensemos que solamente es una división de un texto,
nosotros vamos a preferir decir que un párrafo es una construcción, no es una división, sino es una construcción que requiere una buena organización interna, y esta organización debe estar explícitamente relacionada con los párrafos precedentes o bien con los párrafos subsiguientes, para que todo el conjunto tenga consistencia y tenga fluidez. De esta manera, si se fijan, si yo quitara este párrafo, pues se pierde toda coherencia también, toda consistencia al texto, porque entonces hay una información que me está faltando para llegar al 3 y que de alguna manera no relaciona o no termina por relacionar el párrafo 1 con el párrafo 3. Entonces vamos a preferir entonces esa definición. Pensemos que el párrafo es una construcción, lo vuelvo a repetir, que requiere una buena organización interna y que debe estar explícitamente relacionado con los párrafos precedentes y subsiguientes para que todo el conjunto tenga consistencia y fluidez. Ahora, si hablamos entonces que los párrafos son más bien una construcción, por eso elegimos esa palabra, entonces es natural que entonces nos preguntemos, bueno, ¿cómo son los párrafos bien construidos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces para construir esos párrafos? Bueno, ya comentamos que la noción de que los párrafos son separaciones con punto y aparte resulta insuficiente. Por el contrario, es necesario atender entonces a la organización interna de cada párrafo y a la adecuada conexión entre unos y otros. Así, para construir párrafos eficaces, va a ser necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: la unidad temática, la oración temática, la existencia de párrafos deductivos e inductivos, es lo que vamos a ver en nuestra sesión en este video, y en la hoja de lectura vamos a complementar esta información cuando hablemos de la longitud de los párrafos de oraciones, la segmentación excesiva, la progresión y la progresión del texto, así como, bueno, la cohesión interna de cada párrafo y de los párrafos entre sí. Bien, entonces vamos a continuar entonces con la unidad temática. Y con la unidad temática y con la oración temática, dos temas que vamos a juntar. Bueno, con esto nos referimos con la unidad temática a que un texto bien construido se puede identificar el tema de cada párrafo y se les puede adjudicar mentalmente un título. De este modo, un párrafo no va a ser una suma de oraciones, como a veces nos acostumbraron a pensar acerca de los párrafos, sino más bien un párrafo conforma una unidad temática cuyas partes están claramente relacionadas por su sentido, y varios párrafos a su vez pues forman una unidad temática mayor que puede constituir un apartado dentro del texto. Y bueno, la oración temática pues es una oración del párrafo, generalmente la inicial, que explica la unidad temática, porque permite que el lector identifique fácilmente el tema del párrafo y anticipe que la mayoría de las informaciones estarán relacionadas con la información inicial. Y, por supuesto, para entender mejor esto de unidad y oración temática, vamos a leer el siguiente ejemplo de un texto que se llama Garcilaso Inca de la Vega, un hombre del Renacimiento. El fragmento es el siguiente de uno de sus párrafos. El descubrimiento del Nuevo Mundo abre ante la mente renacentista a un sinfín de problemas y posibilidades. Tanto el pensador como el hombre de armas se encuentran en América campo propicio. Los humanistas ven en las tierras de América la materialización o al menos la esperanza de una edad dorada como la de Luciano. Vasco de Quiroga, refiriéndose a la obra de Tomás Moro, dice: tengo para mí, por cierto, que sabido y entendido por el autor del muy buen estado de la República, del echado se sacó, a mi parecer, el arte y manera de las gentes simplísimas de este nuevo mundo, pareciéndole que en todo eran conformes y semejantes a aquellas de aquella gente de oro de aquella primera edad dorada.
Bien, entonces tenemos primero nuestra oración temática, que, como dijimos, explica la unidad temática y permite que el lector identifique fácilmente el tema del párrafo y que se pueda anticipar a las informaciones que están contenidas en él. Entonces aquí lo importante fue que el descubrimiento del Nuevo Mundo abrió ante la mente renacentista un sinfín de problemas y posibilidades. Entonces nos dice que, por ejemplo, el hombre de armas encuentra en América un campo propicio, ¿no? Los humanistas, por otro lado, ven las tierras de América la materialización, o al menos la esperanza, de una edad dorada. Entonces tenemos por un lado a los hombres de armas y por otro lado a los humanistas. Entonces, si se fijan, estamos hablando de una manera general en este párrafo de esos problemas y de esas posibilidades. Los hombres de armas habrán encontrado con problemas, los humanistas con una serie de posibilidades. ¿Cuál? Volver a esa edad dorada de la que hablaban gente del medioevo o gente de la antigüedad, ¿no? A esa edad dorada, utópica, de paz, de tranquilidad entre sus ciudadanos. Y por supuesto, todo esto en el Nuevo Mundo. Entonces no nos sorprende que se utilicen palabras como América, ¿no? O también aquí la de el Nuevo Mundo. Entonces, como verán, en este párrafo hay una unidad temática que son los problemas y las posibilidades que fueron identificados por los hombres renacentistas con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y entonces el resto del párrafo nos da un ejemplo de eso e incluso con una cita apoya la visión de los humanistas. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de la unidad y de la oración temática. Y entonces podemos pasar entonces a los párrafos deductivos. El párrafo deductivo ocurre cuando la oración temática es la primera o la segunda oración de un párrafo. La información avanza de lo general hacia lo particular o bien hacia los detalles. De ahí que su nombre sea deductivos. Y son deductivos los párrafos que comienzan con una definición y luego la despliegan, ya sea porque estén desarrollando aspectos menores y propiciando ejemplos, como la lectura que leímos hace un instante. Y también, bueno, también se puede iniciar con una aserción de un orden general y luego se despliegan algunas evidencias o argumentos que apoyan o refutan a esa oración temática. Entonces aquí tenemos un ejemplo que voy a leer para ustedes. Es frecuente encontrar confusiones entre los conceptos de edad dorada y cohorte, ya que para cada persona ambos coinciden cuando la observación se realiza para un único periodo en el tiempo. Sin embargo, al observar un número mayor de periodos, se puede apreciar las características específicas de cada cohorte al atravesar las diferentes edades. Por ejemplo, en 2010 se pueden observar las opiniones de los nacidos en 1900 a sus 20 años, y si en 2015 se reitera la observación, se tendrá la opinión de esa misma cohorte a los 25 años de edad, y del mismo modo la opinión de los 20 años de aquellos nacidos en 1995. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, en este ejemplo se comienza con una afirmación. Es frecuente encontrar confusiones entre los conceptos de edad y cohorte, luego se le objeta y finalmente, para sostener esta objeción, se proporciona un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo bastante perfecto, lo voy a decir así, de un párrafo deductivo. Inicia con una oración temática. Incluso podemos conocer cuál es la unidad temática de este párrafo. Y va a proceder, bueno, en este caso, a dar una objeción y después a dar algunos ejemplos que sostengan dicha objeción. Bien, entonces, habiendo dicho esto, podemos pasar a los párrafos inductivos. De estos vamos a ver un par de ejemplos. Y bueno, los párrafos inductivos realizan un recorrido inverso.
A partir de los datos o de conceptos particulares se llega a un concepto general, de modo que la oración temática en la cual se formula el concepto aparece al final del párrafo. Estos pueden ser empleados cuando se desea proporcionar al lector informaciones que se suponen conocidas por él como una forma de despertar su interés. Sin embargo, no es muy frecuente este tipo de párrafos, ya que, a diferencia de los párrafos deductivos, no ayudan al lector a ordenar sus propias conceptualizaciones. Ahora, aunque este tipo de párrafos son también utilizados en los textos académicos, es más frecuentemente se encuentran más frecuentemente en las revistas comunes, en los textos a veces del día a día, de revistas más bien que tienen que ver con temas sociales, entretenimiento, cine, todo eso. Es muy común encontrar ese tipo de párrafos. Tenemos nuestro primer ejemplo con nosotros y lo voy a leer para ustedes. Cuando se observa la evolución temporal de opiniones y actitudes en un determinado país, se pueden diferenciar: 1. Los cambios que alcanzan el conjunto de la población, alterando en cada periodo la distribución poblacional de opiniones para todas las edades. 2. Aquellos que resultan del proceso de envejecimiento de cada individuo asociados a la edad de la persona. 3. Los que surgen de la combinación de los anteriores, la edad en la que cada individuo ha atravesado los distintos periodos del acontecer social, coincidente para todos aquellos individuos que han nacido en un mismo periodo o, lo que es lo mismo, pertenecen a una misma corte. Así, la cohorte se define como el conjunto de individuos que ingresan al sistema en una misma edad y que se supone tendrán similaridades debido a experiencias compartidas que los diferencian de otras cohortes. Entonces, este párrafo presenta datos particulares que finalmente dan paso, dan paso a una definición o a la formulación de un concepto general. Entonces aquí fuimos de lo particular hacia lo general, ¿no? Tenemos otro ejemplo de párrafo inductivo, de otra de sus posibilidades, que es el que ven aquí a continuación. Y este también lo voy a leer para ustedes. Dice: no hay duda de que la noción de representación puede tener significados diferentes, que además ha sido ampliamente discutida en psicología durante los últimos 20 años. Aunque sea de una forma muy breve y sintética, recordar los dos significados principales de representación para la psicología puede ser de gran ayuda para aclarar cómo se utiliza ese término en el siguiente trabajo. Los significados, siguiendo a Tolchinsky, aluden, por un lado, a la posibilidad de crear medios rotacionales que permitan simbolizar externamente determinados acontecimientos, fenómenos o lenguajes. Por otro lado, podríamos hablar de representación para referirnos al esquema interno, o marcos, códigos, rasgos, imágenes, etc., que utilizamos al interactuar con el mundo y con otros mismos. Ese trabajo adopta la idea de representación propuesta por la segunda perspectiva, la cual la asemeja a conocimiento. Entonces, en este párrafo se describen dos interpretaciones de un concepto. ¿Cuál? Bueno, la noción de representación. Y al final se enuncia que se va a trabajar con una de ellas. Entonces nos dice que, bueno, una puede aludir a una simbolización externa, la otra puede ser hacia un esquema interno, y el autor de ese trabajo va a tomar esta interpretación del concepto de representación, que es la que va a utilizar en el resto del trabajo, ¿no? Entonces, este es otro tipo de párrafo inductivo donde, bueno, se ha comentado brevemente que puede tener varios significados un mismo concepto y se va a elegir uno de ellos y al final pues se dice con cuál se va a trabajar. Entonces, este es otro ejemplo de párrafo inductivo. Bien, entonces este sería el contenido de esta primera parte de la lección. Si hay alguna duda, no duden en comunicármela. Y vamos a hacer también algunos ejercicios relacionados con el tema de este video, que también encontrarán en la plataforma que estamos utilizando.
Pues por mi parte es todo y les deseo que pasen un muy buen día y que se sigan cuidando durante este periodo. Hasta luego.